Todo comienza en Goiânia. Dos jóvenes, entre ellos Carlinhos, buscan metales para vender y así ganar algo de dinero. Recordando que habían visto una pesada cápsula de plomo dentro de una clínica de radiación abandonada, Carlinhos convence a su amigo de regresar para llevársela juntos y venderla. No pasa mucho tiempo antes de que trasladen la cápsula a su casa con la intención de abrirla y descubrir qué contiene. Al no lograr desarmarla por completo, deciden llevarla en carretillas a una chatarrería. El dueño Benildo se las compra y ordena a sus trabajadores que la desmantelen por completo. Cuando finalmente logran abrirla, Benildo queda sorprendido al descubrir que en su interior hay un material que emite un brillo extraño. Fascinado, decide llevárselo a casa para mostrárselo a su familia, sin imaginar las consecuencias que esto traería. Han pasado 10 días y Antonia, la esposa de Benildo, ha comenzado a sentirse mal. Culpa al artefacto de su esposo, ya que desde que lo trajo han empezado a enfermarse. Como sabe que él no le cree, decide esconderlo y apenas Benildo se va a trabajar, junto a su hijo se lleva el artefacto en un microbús hasta vigilancia sanitaria. Ahí Antonia le explica al director del lugar llamado Yaniu que el artefacto envenena a las personas, pues hasta los empleados de su esposo se encuentran en el hospital. Yaniu cree que está equivocada y debe ser alguna infección que le ha dado a todos. Sin embargo, Antonia insiste en que es el artefacto que les hace daño. Su estado empeora y en medio de la tensión Antonia comienza a vomitar. Preocupado, Yaniu le pide que acuda de inmediato a una clínica, prometiéndole que se encargará de deshacerse del objeto para tranquilizarla. Cuando Antonia va al hospital, es revisada por el doctor, quien se percata que ella y los otros pacientes tienen el mismo síntoma, así como heridas en el cuerpo que cada vez se hacen más grandes. Por otro lado, conocemos a Marcio, quien es un joven científico y está de visita en la casa de su padre. Mientras desayunaba, recibe la llamada de un antiguo compañero, quien le comenta lo que sucede con sus pacientes, pues cree que puede deberse a problemas radiológicos y quiere que Marcio pueda comprobar si hay radiación en la zona, ya que Antonia llevó una pieza extraña a vigilancia sanitaria. A tanta insistencia, Marcio termina aceptando. Más tarde, Yaniu pasa por Marcio llevando un dosímetro para medir la radiación. Mientras se dirigen a vigilancia sanitaria, el aparato comienza a sonar pues ha detectado radiación. Marcio no cree que sea posible y piensa que el aparato está defectuoso, por lo que regresan a pedir otro. Cuando ya están llegando a vigilancia sanitaria, Marcio vuelve a prenderlo y nuevamente el aparato no deja de sonar. Al correr al lugar, Marcio le pide al bombero que suelte la bolsa porque lo que contiene es altamente radiológico. Completamente asustado, Marcio exige a Yaniu que todos se evacúen de inmediato y que no puede llevar la pieza a otro lugar porque seguirán contaminando otras zonas. Tras buscar los datos de Antonia y de dónde trajo el objeto, van a inspeccionar comprobando que donde trabaja su esposo Benildo está altamente contaminado. Por más que le explican, Benildo se niega a querer seguir escuchándolos. Solo uno de sus trabajadores, que tiene picazón en el cuerpo, explica de dónde fue traído la cápsula que les compraron. Inmediatamente Marcio y Yaniu se dirigen a la clínica de radioterapia que fue cerrada hace 3 años, descubriendo que este contiene polvo de cesio 137 y que todo indica que fue manipulada en varios lugares para abrirlo y por varios vecinos que desconocían su peligro. El secretario de Goiânia, Emerson, se niega a que la gente evacúe, por más que Marcio le explica que es importante que las personas de la zona evacúen para su descontaminación porque la radiación es muy elevada y si él no puede tomar esa decisión, exige informarle al gobernador. Por otra parte, conocemos a otros especialistas en el tema, la doctora Esther Riveni, director de la Comisión Nacional de Energía Nuclear, quienes son informados de la emergencia radioactiva en Goiânia. Tras hablar con el gobernador, este acepta que las personas expuestas sean trasladadas a un estadio, el cual lo condiciona para que sean aisladas. Benildo y toda su familia son trasladadas al estadio a pesar de resistirse a dejar su casa. Benny conoce a Marcio, quien le pone al tanto de toda la situación. Con un equipo más especializado, evalúan la cantidad exacta de la radiación que contiene la pieza de la cápsula. Benny queda desconcertado, mencionando que la situación es muy grave y que la única forma
forma de mover el objeto es colocando un tubo de concreto alrededor, ya que el cemento aísla la radiación, algo que tienen que hacer cuanto antes. Marcio también le comenta a Benny que según lo que habló con la gente de Benildo, más personas manipularon el objeto, pues amigos y vecinos querían ver esa sustancia brillante, y algunos de ellos incluso usaron la sustancia en su piel y sin darse cuenta posiblemente en sus alimentos. Antes de que Marcio vuelva a casa, Benny lo revisa para ver si está contaminado. Al descubrir que hay un poco de radiación en sus zapatos, hace que los bote para que no lleve esa sustancia peligrosa a su casa. Marcio teme incluso abrazar a su padre y su novia, por más que se ducha. Intenta mantenerlos alejados y trata de no preocuparlos. Mientras tanto, Benny se encarga de supervisar el aislamiento y la preocupación cada vez lo embarga, pues el polvo del cesio que ha estado en las calles de la ciudad posiblemente hasta ha podido llegar a los ríos, contaminando el agua de consumo de la población. Bianca, la novia de Marcio que está embarazada, le pide que no se exponga más. Sin embargo, Marcio desea ayudar en la emergencia que pone en peligro a todos. Benny, en una entrevista, pide a las personas que todos los que hayan tenido contacto se acerquen al estadio para que sean examinados, lo que sin duda genera desesperación en las personas. Como el hospital no está en la capacidad de recibir a todos, Marcio tiene que ver qué pacientes son prioritarios y qué exposición tuvieron ante el polvo radiactivo, destapando que el cesio 137 fue trasladado en un microbús que aún circula en la ciudad y sigue contaminando a más personas. Al equipo se une Paula, una experta en contaminación ambiental. Marcio, con información que tiene, le revela que hay un microbús contaminado circulando. Ante esto, Paula exige que paren el transporte público. Sin embargo, el gobernador se niega a generar más pánico a la población, haciendo que los especialistas encuentren otras alternativas y no solo suposiciones. Todos los que se encuentran aislados en el estadio al ser revisados deben ser separados según la gravedad. Celeste, una pequeña de 6 años, debe ser separada de su madre Catarina, pues su progenitora no está contaminada y la niña sí. Con mucha tristeza, Catarina debe dejar ir a su hija con su esposo Joao y su otro hijo. Las cosas en el hospital se complican aún más. Las heridas de los pacientes cada vez se esparcen más y todos deben ser llevados al hospital general, donde han preparado un ambiente aislado. Ahí Antonia se reencuentra con Evenildo, pues todos son puestos en un mismo ambiente. Al hospital llegan los doctores Eduardo y Víctor para tratar a los pacientes con radiación. Ahora no solo tienen que lidiar con la cantidad de personas contaminadas, sino con la falta de personal, quienes temen exponerse al atender a los pacientes. Tras un trabajo exhaustivo, Marcio consigue encontrar el autobús contaminado. Por más que les explica, ellos solo se alteran, pero aún así Marcio consigue que todos sean llevados al estadio para evaluarlos. Poco a poco, la situación comienza a salirse de control. Tras realizar pruebas en pozas, desagües y ríos, el miedo se apodera de los pobladores, que entran en pánico ante la incertidumbre. La gravedad de los casos supera la capacidad de atención local, por lo que Celeste junto a otros pacientes son trasladados a un hospital en Río de Janeiro. Ya han pasado 6 días desde que se destapó la emergencia radioactiva. Evenildo ha entrado en coma y algunos otros pacientes han ido empeorando porque sus cuerpos están contaminados por dentro. Marcio, quien investigaba las casas contaminadas, es atacado por un perro, por lo que tras ser curado, ahora debe permanecer en observación para descartar cualquier tipo de contaminación, ya que se ha expuesto constantemente. Evenildo, tras una semana en coma, consigue despertar. Sin embargo, Antonia y Celeste empeoran su salud. El doctor Eduardo trata de conseguir la aprobación de un medicamento que combate la leucemia, el cual sugiere que puede funcionar, aunque es muy arriesgado porque dicho tratamiento tiene poco tiempo de investigación. Sin embargo, ante tanto debate y presión, consigue la aprobación para poder utilizarlo, ya que no hay más alternativas. Catarina, al ver a su hija en las noticias, decide viajar para poder visitarla, pero lamentablemente su bus es detenido porque no quieren que otras ciudades también se contaminen.
Lamentablemente el tratamiento no funciona para algunos como se espera. Celeste y Antonia, quienes se encontraban demasiado graves, terminan falleciendo. Su entierro en ataúdes de plomo se hace demasiado público y la población teme que sus cuerpos contaminen a más, generando disturbios y nuevos conflictos. Marcio finalmente es dado de alta tras haberse comprobado que está libre de la contaminación radioactiva. Aún así decide seguir ayudando porque hay mucho por hacer. Ahora todos los residuos contaminados de las casas como también parte de la cápsula son trasladadas a un campo que consideran seguro para que no genere más contaminación. Sin embargo, pobladores cercanos al lugar se oponen con el miedo de ser contaminados. Tras varios días de lucha e idear un plan, consiguen que finalmente los elementos radioactivos sean alejados de la ciudad. Aquí Benny, en lugar de seguir la línea del gobierno y desviar la culpa hacia el hospital, reconoce que el organismo falló al no controlar correctamente el material radioactivo. El desastre no fue un accidente inevitable, sino un fallo humano y estructural. Finalmente, gracias a los médicos como Eduardo que se arriesgaron y actuaron a tiempo, ayudaron a salvar a cientos de personas, como Benildo y muchas víctimas más, quienes después de la tragedia recibieron pensiones como compensación por los daños que sufrieron, aunque las 16 pérdidas de algunos de sus familiares fueron irreparables. Lo ocurrido en Goiânia es considerado uno de los accidentes radiológicos más graves del mundo fuera de una central nuclear. A pesar de la magnitud de la tragedia, solo 5 personas de la clínica de radioterapia donde fue abandonada la cápsula fueron condenadas por homicidio culposo. Esta serie rinde homenaje a las víctimas que cargarán para siempre las secuelas del Cesio-137, así como los profesionales que enfrentaron y contuvieron la emergencia radioactiva con valentía. Y así finaliza esta historia. Cuéntame en los comentarios qué te pareció esta nueva serie. Y si te gustó este video, no olvides dejar tu hermoso like, así como también suscribirte al canal. ¡Nos vemos!